Bien, chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren bien de salud cada uno de ustedes y asimismo cada uno de sus familiares, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema también importante acerca de la geodinámica interna, el complemento de los puntos que venimos desarrollando en las semanas antepasadas, ¿ya? Por ejemplo, la semana pasada hemos desarrollado el tema de fuerzas internas. Perdón, hemos desarrollado lo que era geósfera, ¿no? Lo que hacemos el día de hoy va a ser lo que denominamos como geodinámica interna. Bien, si estamos hablando de geodinámica, estamos hablando de aquellos movimientos que se producen desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Cambios, ¿no? Geo, tierra, dinámica, cambios interna que vienen desde el interior. Geodinámica interna, entonces. Perdón. Bien, por ahí muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Nazarena, ¿qué tal? Iván, ¿qué tal? Muy buen día. Marité, Henry, Andrea, Efraín, Edwin, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, a ver, Iván, hacia tu pregunta, ¿no? Te indica, ¿no? Dice acá, en un periódico local se publicó lo siguiente, el 26 de mayo del 2019, un sismo sacudió la selva norte del Perú de 7.5 grados en escala de Richter. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, IGP, se produjo a las 2:41 hora local. El epicentro se ubicó a 70 kilómetros al sureste del distrito de Lagunas, ubicado en la provincia de Alto Amazonas, en la región de Loreto, y el hipocentro tuvo una profundidad de 141 kilómetros. Los daños en la infraestructura fueron mínimos, alcanzando en el epicentro solo 5 grados de magnitud en la escala de Mercalli modificada. Sin embargo, por la energía liberada ha sido considerada como fuerte. Al respecto, indique las afirmaciones correctas publicadas en el periódico. Ya, acá tenemos que tener cuidado. Donde te dice 5 grados de magnitud, esa palabra magnitud no debería estar ahí debería indicar intensidad, ¿ya? Números romanos, intensidad. Y pues con eso creo que ahí sí te darías cuenta de la respuesta, ¿no? Después dice, la magnitud del sismo alcanzó 7.5 en la escala de Richter. Claro que sí, eso nos dice en el mismo enunciado, en la parte inicial, ¿no? Donde dice que el 26 de mayo de 2019 un sismo sacudió en la selva norte de 7.5 grados en la escala de Richter. Y eso es la magnitud, justamente, porque es la energía que se libera. El hipocentro tuvo una profundidad de 141 kilómetros, claro que sí, porque también ahí te dicen, el hipocentro tuvo una profundidad de 141 kilómetros, que es el lugar donde se origina el movimiento sísmico. La proposición 3 dice, la magnitud fue de 5 grados en la escala de Mercalli modificada. Pues no, eso es falso, porque la magnitud no se expresa en la escala de Mercalli, sino se expresa en la escala de Richter. El foco sísmico estuvo ubicado a 70 kilómetros al sureste del distrito de Lagunas. El foco sísmico no, el epicentro estuvo ubicado a 70 kilómetros al sureste del distrito de Lagunas. Por ende, la respuesta sería la B. 1 y 2 nada más serían las respuestas con respecto a ello. Ya, sí, Henry, espérate, recién estoy... ¿Cuál es tu consulta, Henry? Ya, no, esa es una pregunta que me habían planteado por el chat, así que por eso no lo puedo compartir. Ya, la escala de Richter sí sabemos que su máxima escritura es de 6.5, pero ese evento sísmico fue registrado justamente con la escala de Richter. Solamente es un anuncio periodístico, nada más. En ello no hay problema. Ahí me pueden decir un anuncio del Instituto Geofísico del Perú, 8 grados en escala de Richter, no hay problema. Solamente que se sugiere
que para evaluar un movimiento sísmico, lo ideal sería utilizar una escala de magnitud-momento para eventos sísmicos cuya magnitud superan los 6.5. Solamente es una sugerencia. Sí, Iván, en el texto, la parte donde describe a la escala de Mercalli, decía magnitud, ¿no? Escala de 5 grados, magnitud, no. Tiene que decir intensidad ahí nada más. Grayley, un ratito, recién estoy viendo ahí las preguntas. Ah, ya. Claro, Grayley. La expresión estaría mal expresado también con respecto a la escala de Richter, pero sí se puede utilizar. Solamente que es una sugerencia utilizar la escala de Richter para eventos sísmicos menores a 6.5, perdón. Ajá. Sigo en la primera diapositiva porque este es el tema que vamos a desarrollar. Solamente estoy respondiendo una pregunta del chat, por si acaso, ¿ya? Ya creo que por ahí no hay más preguntas. Bueno. Josepi, ¿qué tal? Muy buen día, disculpa por ahí. Y creo que eso era toda la consulta con respecto a ello. Listo, ya. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de la geodinámica interna, que es el complemento del tema de la semana pasada. Ok, Samira, no hay problema, no hay problema. Bien, buen día. Geodinámica interna, entonces comencemos por acá. Vamos a comenzar con los objetivos. ¿Listo? A ver, por acá un ratito voy a reducir el chat un rato. Bien, objetivos. Vamos a conocer y comprender el proceso de la geodinámica a través de la tectónica de placas, o sea, entender el comportamiento de las placas tectónicas a través del estudio de ellas mismas, identificar los relieves formados por el resultado de la dinámica interna terrestre, y por último, establecer las diferencias entre vulcanismo y tectonismo como procesos que permiten la formación de relieves, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. En la tabla de contenido tenemos la parte introductoria, la dinámica de las placas terrestres. Vamos a ver la zona de convergencia, divergencia y la zona transformante. Vamos a ver lo que es el diastrofismo y también dentro del diastrofismo la orogénesis, la pirogénesis y el vulcanismo y es intrusivo y extrusivo, ¿ya? Entonces vamos a ver todos estos procesos parte de lo que es la geodinámica interna. Vamos a la parte introductoria y comenzamos con esta pequeña pregunta, ¿no? ¿La distribución de los continentes siempre ha sido la misma? O sea, ¿la disposición de los continentes que conocemos hoy en día siempre ha sido la misma? La respuesta inmediata, muy bien Efraín, es no. Muy bien Maricielo. No, profesora. Muy bien Brigham. Nunca ha sido la misma, profesora. Exacto, muy bien Nazarena. Recordemos que hace 200 años atrás los llamados continentes estaban unidos formando lo que conocemos hoy en día, o como se llamaba en ese momento ese megacontinente, Pangea. Pan todo, Gea tierra, ¿no? Toda la tierra, o sea, unido. Toda la zona seca estaba unida. Y gracias a esa unión, y encima que se ubicaba en una zona tropical, se había desarrollado una alta concentración de vegetación en dicho tiempo. Ahí estaban los dinosaurios, pues, siendo predominantes dentro de toda esta superficie. Pero posterior a ello comenzó el fracturamiento. Después de 200 años comenzaron el fracturamiento. Hace 135 años estamos hablando de que estos comienzan a separarse. Hace 200 años atrás, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ya. Hace 200 años atrás comenzó a generarse pequeñas fracturas. Hace 135 millones de años atrás, cada una de ellas comenzó a migrar a diferentes espacios. Si hablamos ya actualmente, cada uno de estos megacontinentes ya tiene la posición que hoy en día hemos establecido. Y bueno, también se habla de que en un futuro estos volverían a estar nuevamente unidos, ¿no? Pero para eso todavía falta mucho, para que se vuelvan a generar dicha unión. Pero bueno, a lo que vamos.
la disposición de los continentes nunca ha sido la misma, ha tenido otra disposición de continentes, solamente que gracias al desplazamiento, estos se han ido uniendo, ¿no? O separando respectivamente. Bien, entonces, esta es una propuesta dada por Alfred Wegener, uno de los autores más importantes dentro del descubrimiento y en sí mismo el debate de la dinámica de las placas tectónicas. Algo que en la actualidad sabemos que sí ha existido, pero en su momento se hacía ciertas refutaciones acerca del desplazamiento de las placas tectónicas. Esta famosa Pangea, en la famosa Pangea solamente era un megacontinente, se le llamaba megacontinente todo, porque todo estaba unido, pero dentro de ese proceso de hace 2000 años, acá habla de 2500, por si acaso todo estaba unido. Hace 2500 todo estaba unido. Hace 2000 años atrás comenzó a fracturarse y comenzó a migrar, y bueno, comenzó todo el proceso que hoy en día conocemos y quedarse en esta posición actualmente. Esto es lo que se desea en el futuro, ya que irá a pasar dentro de nuestra superficie. ¿Ves? Eso es lo que se espera en un futuro. Pero bueno, vamos por acá. ¿Cuál es la causa del desplazamiento de los continentes? Eso debe ser una de las preguntas que también surgen en nosotros. O sea, ¿qué ha motivado para que se genere ese desplazamiento de los continentes? Muy bien, claro. Hoy en día nosotros ya sabemos cuál es el proceso que ha permitido todo ello, ¿no? Las famosas corrientes convectivas que se encuentran en qué capa de la corteza, perdón, en qué capa de la geósfera se encuentran las corrientes convectivas. Muy bien, en el manto, podemos ser más precisos, ¿no? Muy bien, por ahí. Muy bien, Efraín, muy bien, Xiomara, muy bien, Iván, muy bien, Adrián, muy bien, Corín, muy bien, Grayly, muy bien, Marité, muy bien, Maricielo, muy bien, John, muy bien, Diana. En lo que llamamos nosotros como la astenosfera. Justamente la astenosfera es la que se ha encargado de generar las corrientes convectivas y generar el desplazamiento. Estamos antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde Alfred Wegener plantea la famosa Pangea, la deriva de los continentes y el posicionamiento actual y lo que posiblemente podría haber ocurrido en un futuro. Pero a pesar de lo propuesto por él, se va a generar cierto rechazo ante su propuesta. ¿Por qué se da el rechazo? Se genera ese rechazo puesto que tenemos que tener en cuenta que hasta esos tiempos, Primera, Segunda Guerra Mundial, todavía se tenía muy afianzado en cada uno de nosotros el concepto creacionista, en la cual todo lo que existe en el planeta ha existido siempre y seguirá existiendo, ¿no? Que los únicos que crecen, se reproducen y después llegan a una etapa en la cual dejan su existencia sobre la superficie terrestre, somos nosotros. Solamente eso se cree. Y bueno, pues aparecer con este tipo de concepto donde los continentes están migrando constantemente se opone a todos los pensamientos iniciales y por ende va a tener un gran rechazo al inicio, este autor, ¿ya? Va a presentar un rechazo por parte de diferentes entidades. ¿Ya? Bueno, años después, estamos hablando recién en la década del 60, se va a hablar pues de la teoría de la tectónica de placas, donde se va a hablar de las corrientes convectivas, de las placas tectónicas. Quiere decir que ha pasado por todo un proceso evolutivo todas estas teorías. Aunque cuando Alfred Wegener presenta toda esta famosa Pangea, él explica, ¿no?, la similitud de los bordes continentales, que daban a entender de que los continentes estuvieron unidos y que los bordes continentales todavía asemejan a ser piezas de rompecabezas. Pero lo que no pudo responder en su momento Alfred Wegener era, está bien, estuvimos unidos, ¿qué otro concepto, qué otro ejemplo puede citar o qué otro fundamento puede citar
como para afianzar más de que los continentes estuvieron unidos. Bueno, pues dijo él, la similitud en algunas especies, ¿no? Restos orgánicos o geomorfológicos que existen entre estos continentes, a pesar de que hoy en día están separados a grandes distancias. Todo bien hasta ese momento, hasta que le preguntaron, ¿y cómo surgió la separación de los continentes? Y claro, él dijo, bueno, por ahí podemos tener las corrientes marinas. Nosotros estamos flotando sobre una gran corriente marina, y lo cual ha hecho que el vaivén de sus olas apoyaran el fracturamiento de los continentes y se posicionaran o se encuentren en la posición que hoy en día están. Cuando él establece ese tipo de fundamento, hay que tomar en cuenta primero de que él no era geólogo, ni siquiera era geógrafo, sino que él era meteorólogo. O sea, su formación cognitiva estaba asociada a la meteorología. Lo demás que él sabía o había tenido alcance era por lo que había leído. Entonces había ciertas limitaciones quizás ahí. Ese fue lamentablemente el talón de Aquiles de esta propuesta, esta llamada hipótesis de la deriva continental. Fue el talón de Aquiles. Porque dijeron, bueno, podemos aceptar que el fundamento de la separación de los continentes sea el vaivén de las olas. Pero, ¿por qué en la actualidad, si seguimos flotando sobre ese mar, por qué no se siguen fracturando los continentes? Y lamentablemente Alfred Wegener no tuvo respuesta ante ese interrogante. Así que se dejó en pausa lo que él dice, se dicen, ¿sabe qué? Lo que tú estás proponiendo no es correcto, estás mal, lo tildaron hasta como loco, así que lamentablemente Alfred Wegener va a fallecer creyendo que lo que propuso no tenía gran relevancia. Aunque lo que él propone en realidad es una recopilación de información que autores previos a él habían hecho. Estudio geomorfológico, biológico, edáfico, por ahí climatológico, que tenía que haber algún sentido de igualdad climatológica para que las especies, tanto como flora y fauna, hayan tenido las mismas características, ¿no? El clima que se supone que existía en ese tiempo era un clima tropical que tenía sobre toda la superficie. Bien, Samira, válido. Entonces, lamentablemente no se acepta y se deja en pausa todo ello. Años después aparece Harry Hess, por ejemplo, y propone que lo que había dicho Alfred Wegener era correcto, que sí estábamos unidos, que sí se fracturó, que sí se separó, pero que ello se había dado porque tenemos una capa en la cual se encuentra en estado viscoso y que gracias al calor interno constantemente se está moviendo en un proceso de ascenso y descenso. Y que gracias a esas corrientes, que no son marinas, sino son corrientes de material magmático, las placas tectónicas se están moviendo. Pero para ello también necesitamos de otro autor, Tuso Wilson, uno de los autores que también habla de los bordes continentales, habla de el mosaico tectónico. Entonces son diferentes autores que van a contribuir a lo que ahora llamamos nosotros como la teoría de la tectónica de placa. Por eso que cuando te hicieron la pregunta, ustedes han revisado y le hicieron la pregunta a los estudiantes en su momento acerca de cómo se denomina la teoría que explica la separación de las placas tectónicas, perdón, no era así. La teoría que explica acerca del movimiento de ascenso y descenso de columnas de material magmático. ¿Cómo se llamaba esa teoría? Y claro, muchos tomaron la decisión de llamarle teoría de la tectónica de placas, que sí está bien, no es que esté al 100% mal el razonamiento, sino que había otra respuesta que se asociaba y que fundamentaba mejor a dicha teoría. Sí es la tectónica de placas la que me habla de la teoría del mosaico tectónico, que me habla de las corrientes convectivas, que me habla de la hipótesis de la deriva continental, entre otras teorías más, ¿ya? Porque no son las únicas, sino que son las más relevantes.
Pero, sin embargo, si me están hablando directamente de las corrientes convectivas, ascenso y descenso de columnas de material magmático, eso solamente se asocia justamente a la teoría con el mismo nombre, teoría de las corrientes convectivas. ¿Ves? Solamente se asocia a eso. Y bueno, esa era la explicación de todo ello. Pues, lamentablemente no se le dio el fundamento correspondiente a todo esto. ¿Ves? En fin, bueno, sigamos por acá entonces. Ahora, dinámica de las placas terrestres. Vamos por acá, dinámica de las placas terrestres. Como te dije, las teorías dadas por estos autores son distintas, ya la teoría de la tectónica de placas son distintas, son distintos aportes que van a suceder en todo este proceso, ¿no? Acá está Harry Hess hablándote de la divergencia o bordes continentales, separación de las placas tectónicas. Y bueno, todos estos autores hablándote de las corrientes convectivas, hablándote de del mosaico tectónico, de que no solamente existen bordes de separación o construcción, sino que también existen bordes de convergencia, de choque. Y para eso hay que entender todo este proceso, ¿no? Señalan que la litosfera está conformada por un enorme mosaico de placas que se desplazan sobre la astenosfera debido a las corrientes convectivas. Ahí están todas las placas tectónicas, las más grandes, mejor dicho, y pues justamente las corrientes convectivas. Como te dije la semana pasada, la energía que proviene del núcleo permite que las corrientes convectivas más cercanas tengan mayor temperatura y las más alejadas tengan menor temperatura. Pero algo que también debemos entender, que la zona en la cual está subiendo el material magmático, la zona que sube el material magmático, permite que las placas tectónicas se separen. Y la zona donde el material magmático está descendiendo, voy a borrar esto un instante para hacerlo un poquito más grueso, ¿ya? Mira, acá la zona donde suben, la corriente convectiva es justamente el lugar donde las placas tectónicas se separan. Y el lugar donde desciende la corriente convectiva es el lugar donde justamente la placa tectónica se desliza debajo de las placas continentales. Mira, ¿te das cuenta? Claro, solamente que la distancia de separación son tan leves que nosotros ni siquiera lo percibimos. ¿Ya? Espacio donde nos estamos separando y hay espacio donde nos estamos uniendo. Exacto. Así que esa es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. Bien, entonces la astenosfera es la encargada de generar todo este proceso de separación o convergencia de las placas tectónicas. ¿Ya? Donde las corrientes convectivas descienden, ahí es donde se chocan las placas tectónicas. Donde las corrientes convectivas ascienden, es donde se separan las placas tectónicas. Las corrientes convectivas, dice, son ascenso y descenso de material magmático que se produce o que producen el movimiento de las placas tectónicas. Entonces ahí tenemos los autores correspondientes a todo ello. Ahora, tenemos tipos de bordes tectónicos. Tenemos bordes en los cuales se unen, se separan, respectivamente cada uno de ellos. A ver, en la zona donde las placas tectónicas se unen, le vamos a llamar bordes convergentes. Donde las placas tectónicas se separan, le vamos a llamar bordes divergentes. Pero donde las placas tectónicas se desplazan unas al lado de la otra, se le llaman borde transformante. Mira, por acá tenemos bordes convergentes, convergente, divergente y transformante. La que permite la destrucción de las placas tectónicas son las convergentes, construcción de placas tectónicas, las divergentes, y las transformantes simplemente se les llama placas neutras debido a que su accionar no genera el desgaste de los bordes tectónicos. Convergentes cuando chocan, divergente cuando se separan,
y cuando se desliza una al lado de la otra se le llama transformante. Miren, vamos a acercarnos. Ahí está. Mira, convergente, convergente, divergente y transformante. O también conocido como neutro, ¿ya? O neutral en todo caso, o pasivos también, debido a que no se destruye ni se construye la placa tectónica. No hay destrucción ni tampoco hay construcción. Transformante no es igual a convectivo, por si acaso. Convectivo, son estas dos de acá. Acá, miren, y acá. Ah, conservativo, allá. Ese es distinto. Ah, conservativo, perdón. Claro, conservativo también se podría llamar a los transformantes. Yo vi convectivo, disculpa. Muy bien, cuando las placas se separan, ese vacío que va quedando va a ser rellenado por el material magmático, por el magma que se tiene en la astenosfera. Por ahí sale. El Perú tiene un borde convergente, pero dentro de los convergentes hay dos tipos de bordes convergentes. Claro, hay dos tipos de convergencia, entre una oceánica y continental y entre dos oceánicas. Pero vamos a hacerla nomás de manera simple, ahorita lo voy a mostrar justamente hacia tu consulta. Bien, dentro de los bordes convergentes, o también llamados destructivos, son justamente la subducción o la obducción. A ver, vamos con aquellos bordes convergentes en la cual se chocan entre sí las placas tectónicas y se genera sobre todo en placas de diferentes orígenes, ¿no? Una basáltica y otra oceánica. A ver, comencemos por acá. La subducción es cuando la placa, en este caso oceánica, como es más densa, como ya la habíamos visto en la clase pasada, al ser más densa, tiene la tendencia de desplazarse por debajo de la placa oceánica, perdón, continental, así. Esta es la oceánica desplazándose debajo de la placa continental. A esto le llamamos nosotros subducción. Y gracias a esa subducción tenemos diferentes tipos de geomorfologías. Si hablamos de ese punto bastante bajo, este punto bajo, esta línea que se crea en la zona de subducción, se le conoce como fosa abisal. La fosa abisal más profunda que tiene el Perú es la fosa de Tacna y Arica, o también conocido como la fosa de Perú-Chile. En la zona de subducción se genera una fricción de la placa tectónica. Al friccionarse se genera la formación de volcanes. Gracias por la colisión, automáticamente se forman cordilleras y fosas, ¿ya? Automáticamente. Tenemos que tener en cuenta de que lo que se está generando son cordilleras continentales, ya que hay otros tipos de cordilleras oceánicas, por ejemplo. Y ahí está, volcán. Fricción, material magmático se libera, erupciones volcánicas, liberación de material magmático. La zona de convergencia de una placa tectónica, no necesariamente en este borde, puede darse por acá también, porque en todo este tramo hay roce. En ese tramo donde hay roce, se genera lo que es los sismos. Claro, se generan los movimientos telúricos. Bien, a ver, formación entonces de la cordillera continental, subducción, en este caso en las zonas cercanas a los bordes, ¿ya? Hundimiento, que quiere decir, también en esa zona la destrucción de la corteza se da como proceso máximo. En todo proceso de colisión hay un máximo proceso de destrucción de las placas tectónicas. Formación de fosas, ¿ya?
formación de volcanes continentales y ocurrencia de movimientos sísmicos a gran magnitud o de gran magnitud. Bien, movimientos sísmicos de gran magnitud. Bien, esto es lo que sucede en una zona de subducción, pero también puede darse otra subducción entre dos placas oceánicas. Para que no te compliques mucho la vida, solamente recuerda que durante una subducción las consecuencias son fosas, son cordilleras, arcos volcánicos, ¿bien? Y el desgaste obvio de la placa tectónica. Y también movimientos sísmicos. Entonces no te compliques mucho la vida porque al final es lo mismo, solamente que entre la oceánica y oceánica, lo que vas a tener como consecuencia extra es la formación de los llamados arcos volcánicos. Claro, porque la placa oceánica es bastante rígida y al ser bastante rígida no te da la facilidad de un plegamiento, simplemente un ligero levantamiento en la cual existe alta concentración de material magmático. Por eso le llamamos arco de isla volcánica, ¿no? La fosa abisal, o en el caso de Perú y Chile, se conoce como la fosa de Tacna y Arica, o también llamada de Perú y Chile, nada más. Fosa abisal tanto en la subducción de oceánica o subducción de oceánica continental. Bien, toda esta zona que está pintada de color anaranjado es una zona altamente sísmica, o sea que es propensa a ocurrir eventos telúricos, y eso no debemos descartarlo. ¿Ya? Es propensa a la ocurrencia de movimientos telúricos. El cinturón de fuego pacífico dice construye una zona de mayor actividad sísmica del planeta y coincide con zonas de convergencia de placas. Acá vamos a tener tanto movimientos telúricos como erupciones volcánicas, por si acaso. Por eso que en el sur del territorio peruano tenemos activación de volcanes. Y eso es normal. El otro proceso de convergencia es la obducción. La obducción se da cuando la corteza continental con otra corteza continental o placa continental colisionan de manera frontal y ambas se elevan. Ambas tienen esa tendencia de elevarse. Y una consecuencia de todo ello es la cordillera del Himalaya. Ya, pero si se dan cuenta, la formación de esas islas son distintas. Sobre todo ese conjunto de islas llamamos arco volcánico, ¿ya? Esas pequeñas islas que han visto ustedes ahí son islas volcánicas. ¿Por qué? Porque esos volcanes se han formado por un proceso de subducción, por fricción. Ese material magmático se forma por fricción. Y no es el mismo origen de material magmático que se da por una zona de divergencia. Son distintos. Bien, vamos por acá. Los sedimentos entre dos placas se despliegan y elevan la cordillera continental. Se generan zonas de poca concurrencia volcánica, si es una zona sísmica, y también se da destrucción de la placa tectónica. Ahí tenemos la imagen del Himalaya, por ejemplo, cercano al Tíbet, cercano a la zona de la India, ¿no? Bien. Ahora, bordes divergentes o constructivos. Estos ocurren cuando las placas tectónicas se separan, yendo a lados opuestos, y esa pequeña franja que se queda expuesta va a ser rellenada por material magmático. Entonces, la divergencia es la separación de las placas, donde se pueden formar fisuras como rift, como acá lo tienen señalado, los rifts son estas fisuras, perpendiculares a la zona de separación más grande. También se pueden formar dorsales, que son ahora sí llamadas cordilleras submarinas, o sea que están debajo del mar. Construcción de nueva corteza, formación de volcanes submarinos y ampliación y renovación de los fondos oceánicos. Y claro, también la concurrencia de movimientos sísmicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se están separando, pues se están arrancando. Es como si tú trataras de coger dos extremos de una hoja y lo comienzas a jalar cada uno en direcciones opuestas. ¿Ya?
y vas a ver cómo la hoja justamente se arranca, igualito, igualito, o sea, ahora ponlo como si fueran las cortezas continentales. Al arrancarse justamente esos dos extremos, puede generar vibraciones sobre la superficie, o sea, puede ser posible que genere movimientos telúricos. Y por último, los bordes transformantes o conservativos, o neutros también llamados, son bordes que nunca se desgastan, ¿ya? Que nunca se desgastan. Son los bordes, en este caso, que solamente vamos a ver que el desplazamiento es lateral. ¿Pueden ocurrir sismos con este tipo de bordes? Sí. ¿Puede ocurrir volcanes? No. Porque se necesita una mayor fricción para que se generen los volcanes, justamente. ¿Ya? Bueno, entonces sismos sí, volcanes no. Aquí tenemos una imagen de la falla de San Andrés, que es una zona de límite tectónico, ¿ya? Entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico, ¿ya? Ese es un tipo de borde, ¿ya? Su nombre se llama falla transformante. Mal llamado falla, porque recibe ese nombre periodos antes de que se estudie con exactitud y se den cuenta de que eran dos placas tectónicas distintas. Para que sea llamado falla se tiene que romper, una misma placa se tiene que romper. Cuando esa misma placa se rompe, ahí es donde se llama falla. Si son dos placas distintas, no, eso se llama borde transformante. Y puede generar, pues, movimientos telúricos distintos. Y eso es lo que causa los movimientos telúricos en Baja California, ¿no? Allá en la zona norte de América. Mapa de límites de placas. Ahí está. Cada línea tiene un significado que lo puedes tú leer acá justamente. Si es como en forma de un cerco, se le llama dorsal. En una línea sin ningún otro acompañante se le llama falla transformante. Mira, toda esta zona es falla transformante. Por acá, mira, por acá está la falla de San Andrés. Esta es la falla transformante de la falla de San Andrés. Las que tienen una línea con un pequeño triangulito significa subducción. Acá mira, Sudamérica, subducción entonces. Cuando está con puntos continuos, borde incierto, o sea que todavía no se ha hecho un gran estudio en todos esos lugares, y mira, son bastantes extensiones que todavía no se complementa la información. Y movimiento de placa, las flechas influyen hacia dónde se mueven las placas tectónicas. Ahora, la geodinámica interna, o sea, después de que se dé el movimiento de las placas tectónicas, podemos tener diferentes procesos de la geodinámica interna. Podemos tener una geodinámica interna conocida como diastrofismo, o también algunos le llaman tectonismo, ¿ya? Diastrofismo, tectonismo. Este proceso se diferencia en diferentes... falla conocida. En realidad, es que no tienen nombres, ¿ya? Yo te puedo hablar de fallas regionales, pero no tienen nombres en específico, dependiendo solamente del tipo de informe o tipo de investigación que quieras dar. En ese momento tú los puedes nombrar, pero específicos no, ¿ya? Conocidos o sobresalientes, que todo el mundo tenga que conocer esa falla, no. Va a depender del proyecto, investigación que estés haciendo. Acá en el Perú tenemos un montón de fallas regionales, ¿ya? Y pues se involucran en varias extensiones. Por eso la diversidad geomorfológica. Más o menos por ahí te puedo dar a entender ello. Pero nombres específicos no tiene. Bueno, como les venía diciendo, la geodinámica interna se divide en dos procesos. El diastrofismo y el otro proceso que sería el vulcanismo o magmatismo. Al diastrofismo también se le conoce como tectonismo, así que por eso tienes que tener mucho cuidado cuando te pregunten por tectonismo, ¿ya? El proceso de tectonismo es conocido como diastrofismo, y el diastrofismo se divide en dos tipos, en orogénesis y en epirogénesis. Oro, montaña; génesis, formación de montaña. Y las montañas se pueden formar por diversos procesos, ¿no? Por plegamiento, por fallamiento, ¿ya? Por ello se puede generar.
A ver, por ejemplo, se dice que en la orogénesis vamos a tener una disposición de movimiento o de fuerzas, perdón, de fuerzas horizontales, lo cual genera que se produzca desplazamientos o movimientos verticales en algunos casos, ¿ya? Pero las placas tectónicas acá directamente están sometidas a esfuerzos. Por convergencia, por ejemplo, puede ser una de las causas. La convergencia de las placas tectónicas pueden generar la orogénesis, o mejor dicho, el diastrofismo. ¿Ya? Vuelvo a repetir en este punto, el diastrofismo-tectonismo puede originarse por la convergencia de las placas tectónicas, las cuales producen fuerzas horizontales. Para que lo entiendas, a ver acá en el dibujito, o sea, fuerzas que se producen de forma lateral. Y la deformación siempre va a estar teniendo como correspondencia en los planos verticales. La deformación siempre se da de manera vertical y el esfuerzo de manera horizontal, ¿ya? Por eso que acá te hablan de movimientos de tipo horizontal, o sea, esfuerzos que se dan de manera horizontal. La orogénesis es el proceso responsable de la formación de montañas, cordilleras y también, dice acá, ¿no?, proceso de deformación comprensiva de los sedimentos. Vamos a acercarnos acá. ¿Ven estas líneas de colores? Esos fragmentos de colores, ¿ya? Esas líneas de colores, fragmentos de colores, en sí nos da a entender que esta zona es una zona de origen sedimentario. Sedimentario quiere decir que se ha dado por disposición, a lo que nosotros vulgarmente llamamos tierra, que son los fragmentos de la roca en pequeñas partículas, han sido transportados por ríos, por el mar, por diferentes agentes. Y con el pasar de los años todo esto se había compactado. O sea, habían quedado de esta manera. Todos ellos habían quedado así, rectitos. Rectitos. ¿Listo? Pero gracias a los esfuerzos laterales que se les ha sometido, a los esfuerzos acá sí laterales, el resultado ha sido toda esta ondulación de la superficie. Ahora están ondulados. Uy, no me sale muy bien ya. Más o menos así. Date cuenta, mira esos cambios de colores. Perdón por la falta de precisiones, pero es porque estoy con el mouse. Si se dan cuenta, miren este color más blanquito. Por acá un color un poquito más verde, marrón verdoso, perdón. Por acá hay otras líneas blancas y así sucesivamente, ¿no? Este no es el cerro de los 7 colores, si no mal recuerdo. No, no es. Pero bueno, esta coloración se debe a que son de origen sedimentario. Los sedimentos son los únicos que se puede notar el plegamiento. Se nota de esta manera. Esto ha sido sometido a esfuerzos laterales que ha generado este plegamiento. Y esto de acá, a ver si estoy bien o estoy mal. Quiero visualizarlo bien. Sí, esta zona de acá, que estoy marcándolo con el lápiz, esa zona roja es una falla. Solamente que no se nota muy bien, ya no se nota muy bien porque parece que esto de acá se ha desplazado hacia atrás. Pero esta es una falla, por ejemplo. Por eso que cuando ustedes me dicen, ¿hay nombres en las fallas? No. Tú lo vas a reconocer en el campo y dependiendo del enfoque que le estés dando. ¿Ya? Va a depender de eso. Pero bueno, a lo que voy. Esto de acá es una consecuencia del plegamiento de la placa tectónica y esto es también una consecuencia. El fallamiento también es una consecuencia, pero eso lo vamos a ver más adelante. El cerro de los 7 colores puede ser considerado por un tectonismo. No, la coloración, bueno, no, tendría que verlo primero porque no recuerdo muy bien haber visto plegamientos. Ya, si hay ondulaciones, cuando ustedes ven así en los cerros, este tipo de ondulaciones, bacán. Esto sí es automáticamente por tectonismo. Tectonismo, diastrofismo, o para ser más precisos, orogénesis. Pero si ustedes ven como lo que sucede en la zona de Cusco, por ejemplo, de que los colores son así, ¿no? Nacen de acá así, más o menos así está cortados los colores. Y eso es lo que también he visto por Canta, por ejemplo. Están cortados los colores de esta manera. Eso no es por tectonismo, eso ya es por meteorización. La coloración que tiene es por meteorización.
Bueno, vamos acá a dejarle este punto. Entonces, esta ondulación que tiene la superficie es un plegamiento. Ahí está. Lo que estamos viendo acá nosotros es este lado frontal. Voy a acercarme un ratito a esta imagen. Y lo que estábamos viendo en la foto anterior es este lado. Ese lado estábamos viendo. ¿Y ves? Eso es lo que llamamos nosotros plegamiento. En muchas zonas andinas podemos notar ello, estos plegamientos. La zona elevada, la cresta, se conoce como una zona anticlinal. Recuerda, anticona está en lo alto, ¿sí o no? Es lo más alto. Ya. Anticona, anticlinal, a lo alto, donde están los nevados, montañas. Y sinclinal es la zona baja. Sinclinal, zona baja, donde están los valles, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, anticlinal, sinclinal. Anticlinal y nuevamente sinclinal. Bien, entonces el plegamiento es la flexión o arrugamiento de la corteza terrestre debido a la plasticidad que tiene la roca sedimentaria y origina elevaciones y hundimientos del relieve. Y ahora vamos por acá con el fallamiento. Mira, acá está un fallamiento más claro. Acá está más claro. Pueden notar ustedes la zona de ruptura. Esta es la zona de ruptura. Lo que está en medio se le llama brecha, ¿ya? Entonces, esto es una brecha, que es cuando la roca se rompe, se genera una zona inconsolidada. ¿Cómo puedo notar entonces qué es fallamiento? A veces está bien marcado esto, o puedes ver simplemente la estructura. Mira acá esta línea de referencia, cómo se ha elevado, cómo acá ha descendido un poco. Igual acá, esta zona con esta zona. ¿Ves? Entonces, esas diferencias que tú puedes notar es lo que te permite reconocer justamente una falla. Pero vamos a lo práctico. Lo que te van a preguntar a ti en tu examen es, ¿qué es una falla? Simplemente es una fractura de la corteza terrestre. ¿Qué es distinto una falla de un borde transformante o conservativo, ¿ya? El borde transformante o conservativo son dos placas tectónicas de diferentes orígenes que se mueven una al lado de la otra. El fallamiento, sin embargo, es la ruptura de una misma placa o de una misma estructura, ¿ya? Se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque no tiene mucha plasticidad. Gracias a los fallamientos se han generado mesetas y depresiones, y esto es lo que podemos notar en esta imagen. El Horst, que es la zona que se eleva, es donde encontramos normalmente las mesetas, y el Graben, que es la zona hundida, es donde normalmente vamos a encontrar los lagos tectónicos. ¿Ya? Ahí está. Zona elevada. Y bueno, acá tenemos otra falla. A veces puede ser, estas son las fallas conjugadas, se le llama. Fallas conjugadas porque tenemos tanto elevación y depresión varias veces generadas al mismo tiempo. Pero acá, miren, esta falla solamente lo estamos notando un extremo de la falla. Solamente un extremo. Y esto es lo que ha dejado como consecuencia. Esta imagen dice la falla geológica de Cerro Luto. ¿Ves? Cerro Luto, en el distrito de Yusco, la provincia de Chuquivilca, en el Cusco. Y gracias a esta falla se generó cierto movimiento telúrico que causó pues que se cayeran algunas viviendas en estos lugares. ¿Hay que tener cuidado en estos lugares? Sí, hay que tener mucho cuidado. En lo posible no deberíamos estar tan cerca como están estos pobladores. A veces la curiosidad nos llama mucho la atención, pero es preferible mantener nuestra distancia ante estos tipos de procesos y más bien, si fuese necesario, llamar a las autoridades correspondientes para que puedan estudiar el lugar y puedan garantizar o en todo caso establecer si es una zona de alto riesgo por fallamiento y mejor sea reubicado a la población. ¿Ya? No van a dar solución como repararlo, llenarlo de tierrita y todo eso, no, porque eso es una solución momentánea. La cosa es que den solución para asegurar de que todo el lugar, todo el ambiente no esté propenso a otra falla que pueda causar pérdidas, en este caso de espacios de vivienda y por ende no puedan generar pérdidas de vidas humanas, que eso es lo que más debemos priorizar. Así que no debe tener mucha profundidad, porque las fallas
nunca es, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Uy, perdón, acá está. O sea, tienen que entender que las fallas no es que la placa tectónica, vamos a dibujar acá así. En las fallas, la placa tectónica no se separa del lado de la otra, o sea, no es que se vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. En la falla se genera esto, un desplazamiento en la cual se genera un roce. Y lo que estamos viendo arriba, ahí en la foto, es que simplemente por ese pequeño deslizamiento, acá se ha quedado el suelo, se ha inclinado y ha dejado esa pequeña abertura. Nada más. Pero no es que te vayas a caer y vayas a caer a la gran profundidad de la tierra y todo eso. No, son superficiales nada más. Y no va a pasar nada. Pero te puedes golpear, sí, ¿no? Te vas a golpear porque te estás cayendo pues en una zona muy estrecha. Te vas a lastimar, sí. Pero de que termines pues perdido en esas profundidades o que llegues hasta al manto, no va a pasar. Son pequeñas profundidades nada más. Pero hay que tener cuidado porque pueden lastimarse y necesariamente se van a terminar lastimados. Por eso les digo que hay que alejarnos y llamar a las autoridades nada más que corresponden en ese lugar. Claro, pero muy distinto estamos hablando de este tipo de rajaduras que se dan en la tierra cuando hay terremotos. Eso es muy distinto, porque en los terremotos sí puede haberse una separación de las placas. ¿Listo? Ahí sí tienen que tener cuidado. Esto de acá es una consecuencia del mismo ruptura de la corteza. Al viaje al centro de la Tierra, ya muchas películas con ustedes. Bien, a ver, la epirogénesis se entiende como aquel proceso epiro significa continente, génesis, formación. En conjunto, formación de continente. Esta formación de continente se da pues en un aspecto vertical, pero algo que tienes que diferenciarlo justamente con la orogénesis, ¿ya? Recuerda, vamos a retroceder. La orogénesis genera, como dice acá, plegamientos y fallamientos. O sea, que con la orogénesis hay destrucción de la placa tectónica o destrucción de la corteza, perdón. ¿Listo? Mira, la roca se destruye porque mira, lo estás ondulando, hay deformación en todo caso, quizás no destrucción, deformación de la roca. Mira, se está deformando. En la falla también se sigue deformando. Mira, también se está deformando. En cambio, sigo confundiendo de mando, acá está. En cambio, en la epirogénesis no existe dicho cambio. Prácticamente la roca permanece estática, no se pliega, no se falla, no cambia. Se mantiene tal y cual está. Solamente lo que sí va a existir es que se eleve o que se profundice. Bien, vamos a notar espacios donde se va a elevar y zonas donde se va a hundir. Las zonas que se elevan acá en el Perú lo conocemos como terrazas marinas y las zonas que se hunden las conocemos como depresiones, como la depresión de Bayóvar, por ejemplo. ¿Ya? Zonas que se elevan, zonas que se hunden. Como en el caso de las terrazas marinas, o talazos, también conocidos, acá en la costa peruana, y las zonas hundidas como las depresiones, como la depresión de Bayóvar. Bien, a ver. Un proceso que se asocia mucho a la epirogénesis es la isostasia. Aunque la isostasia lo encontramos en todo. Como ustedes pueden ver acá, si bien la montaña vemos que gracias a los esfuerzos se pliega hacia arriba, de manera interna, mira, también se ha plegado. ¿Ves? A esto de acá se le llama isostasia. Igual acá, miren, se ha desgastado y ahora tenemos este pequeño plegamiento. Y de manera interna, mira, también
se genera solamente un pequeño plegamiento. Esto es, o sea, la corteza que está en la parte inferior, esta parte de corteza, actúa como si fuera tu colchón. ¿Listo? Si fuera un colchón. ¿Qué pasa si yo coloco una pelota sobre mi colchón? Quizás ni siquiera el colchón se hunda, ¿verdad? Vamos a imaginar por ahí que coloco una pelotita de fútbol y que se genera una pequeña ondulación, que lo puedo observar quizás. Vamos a imaginar que sí lo puedo observar. Pero en cambio, si coloco una bola de billar, esta sí va a generar una mayor ondulación, ¿sí? Lo mismo sucede pues con la montaña. Si es menos alta, será menos la ondulación que genere en la corteza. Si es más alta, entre mayor sea la altitud, mayor ondulación en la corteza tendrá. A eso se llama isostasia, que la Tierra siempre busca su equilibrio. Si se quita un poco de la montaña de manera superficial, de manera interna también se perderá un poco de esa expresión. ¿Ves? O sea, profesora, si toda esta montaña desaparece, esta zona ondulada hacia abajo o plegada hacia abajo también desaparece. La epirogénesis está en todos los lugares donde existan los tablazos. No son todas las zonas aledañas al mar. ¿Ya? Solamente donde existan tablazos, ahí podemos hablar de epirogénesis. O donde exista depresiones, podemos hablar de epirogénesis. Los acantilados no, porque los acantilados se forman por erosión marina. Exacto. Entonces, muy distinto. La Costa Verde no se ha formado por epirogénesis, por si acaso. La Costa Verde se ha formado por... previamente hubo una depositación por parte de los ríos y posteriormente hay una erosión por parte del mar. El mar está erosionando constantemente y ha quedado esa pared vertical. A eso le llamamos nosotros acantilado y es por la geodinámica externa. No tiene nada que ver con lo interno. Bueno, profesora, ¿es necesario que yo me aprenda todo esto de isostasia por acá, no? Península de elevación y todo ello. No, solamente epirogénesis, levantamiento y hundimiento. Una consecuencia de epirogénesis, los tablazos o terrazas y por ende también las depresiones. También le pueden llamar epirogénesis o isostasia, así de simple. No te compliques más, no te compliques en entender, quizás si esto no lo has entendido muy bien, no te queda muy claro, no hay problema. Solamente enfócate en que epirogénesis es igual a isostasia, eso genera levantamiento, formación de las terrazas marinas o de las depresiones, ¿ya? Terrazas marinas nada más, ¿ah? Terrazas marinas, ¿ah? Las depresiones y nada más, ¿ya? Lo demás está tan solo para que tú entiendas qué es la isostasia, dónde vemos la isostasia. En el mismo clima vemos isostasia. Hay climas que son muy cálidos y hay climas que son muy fríos. Ahí hay una isostasia. Tenemos estaciones muy cálidas, estaciones bastante frías. Ahí también existe isostasia. Entonces está en todo. Y por último vamos con vulcanismo para entrar ya a la práctica. El vulcanismo, simplemente la manifestación del material magmático dentro de la corteza o sobre la superficie terrestre, también llamado magmatismo. Gracias al vulcanismo podemos tener diferentes tipos de geoformas en la Tierra. Por ejemplo, si hablamos de un vulcanismo extrusivo que sale al exterior, o también podemos llamarle proceso volcánico, es cuando el magma logra salir sobre la superficie terrestre. Y para ello podría formar volcanes, ¿listo? Volcanes en erupción justamente cuando el magma sale a la superficie. O otra forma de manifestarse en la superficie es mediante las fumarolas. Fumarolas son lugares donde se emiten gases de dióxido de carbono provenientes del interior de la Tierra. Zonas solfataras, donde existe una expulsión de dióxido de azufre. El azufre que tú tienes en casa a veces, hay algunas personas que, por ejemplo, utilizan el azufre para, dicen, cuando tienen mal
le da un mal aire, creo, algo así, ¿no? Cuando les duele la cabeza, el cuello, ¿no? Utilizan ese sulfuro y lo pasan por alrededor de su cuello y termina rompiéndose, ¿verdad? Ya. ¿Cómo tienen ese sulfuro? Justamente de las sulfataras. Ah, profesor, a partir de ahora ya no voy a comprar mi sulfuro, voy a irme a las sulfataras que están por la zona sur del Perú. Ten cuidado. Si bien se saca de ahí el sulfuro, es muy peligroso las sulfataras. Respirar el aire con sulfuro es muy peligroso. Las personas que trabajan extrayendo sulfuro de las sulfataras, ellos ya saben que su tiempo de vida es muy corta y son conscientes de todo eso, pero por su necesidad se siguen sometiendo a extracción de los azufres de esos ambientes. Acá en el Perú no tenemos muchas sulfataras. Si no mal recuerdo, era en China, donde están esas sulfataras. Y ellos ya saben de su exposición que tienen, lamentablemente. Geyser, que son chorros de agua caliente. Acá en el Perú, para ser sinceras, no he visto o no he escuchado exactamente. Sí hay aguas termales, eso sí tenemos, pero geyser no he escuchado, o por lo menos quizás en el parque volcánico que tenemos en el sur tal vez exista. Pero hasta el momento no he podido encontrar ningún punto donde con exactitud median existe el geyser. Rocas extrusivas como la piedra pómez, que quizás muchos de ustedes lo utilizan para los pies, por ejemplo, ¿no? Cada vez que se lavan los pies, por ahí quieren que sus pies estén un poquito más suaves, más delicados, utilizan la piedra pómez. O el sillar, por ejemplo, Arequipa es conocida como la ciudad blanca. ¿Pero por qué Arequipa es conocida como la ciudad blanca? Porque justamente muchas de sus edificaciones tienen dicha coloración. Pero, ¿por qué tienen ese color? Porque utilizaban muchas veces la piedra sillar, ¿ya? La piedra sillar. Bien, ahí están las aguas termales y ahí está el geyser. ¿Listo? Geyser son expulsiones de aguas calientes. ¿Ya? Bien, no son cada rato no está expulsando agua caliente, sino que son por instantes nada más donde expulsa agua caliente. Y hay que tener cuidado con esas aguas porque a veces tienen temperaturas muy altas. ¿Tienen que recordar esto? Sí, pues es necesario, ¿ya? Necesario que ustedes relacionen ya. Relacionen por ahí vulcanismo extrusivo e intrusivo, donde tiene que quedar. Y bueno, vulcanismo intrusivo, recuerda que el magma se ha quedado dentro de la corteza y ahí se ha enfriado. ¿Listo? Se ha quedado en pequeñas cavidades que existen y ahí se han enfriado. Y tenemos diferentes estructuras. Tenemos el lopolito, mira, que te das cuenta que es la forma de un plato. El lacolito, ¿ya? Lacolito, tiene la forma de un hongo. Lacolito, la forma de un hongo, ¿ya? Bueno, algo que hay que recordar de todas estas estructuras, que se puede realizar minería, sí, pero esta minería solamente lo realiza las medianas empresas. ¿Listo? Empresas medianas, porque no tienen la capacidad tecnológica todavía. El siguiente son los diques, que llegan hasta la superficie muchas veces, y esto, el minero informal, ya el minero informal muchas veces busca esto. O el pequeño, que le dicen también minería pequeña, esto nada más busca. ¿Por qué? Porque es lo único que está a su alcance. Ellos no tienen inversión. Y bueno, también tenemos el batolito. El batolito, su extensión, su área, es casi más de 100 metros cuadrados. Su área. Es bastante extenso. Y eso es para lo que invierten las grandes empresas. Llegar a ese batolito, mira, que está en el subsuelo, es bastante difícil. Claro. Desde ahí extraen las grandes empresas, pues Yanacocha, Antamina, desde ahí lo extraen. O sea, la minería en realidad no es tan simple como a veces nosotros creemos que es. Para extraer ello, una empresa minera en realidad a veces tiene que invertir alrededor de 16 años de investigación para que pueda extraer todo ese lapolito de minerales.
tienen que hacer toda esa investigación correspondiente, permisos correspondientes con el Estado, la aceptación del Estado. Casi 2 décadas. Decirte explícitamente cuánto puedan gastar, no te daría un dato exacto, pero sí sé que gastan millones de dólares en toda esa investigación. Por casi, son 16 años, pagando personal para investigar y haciendo pseudos extracciones, pero en realidad no son grandes extracciones, son pequeñas extracciones solamente para poder hacer el análisis correspondiente. Ahora te das cuenta por qué una empresa minera nunca puede ser tan rápida en poder ser declarada como tal, porque hay que hacer una investigación muy, muy delicada. Y además, tienes que ser bastante delicada porque imagínate que yo mande acá una perforación hasta el batolito y yo crea que el batolito continúa para donde está acá toda esta mancha roja, pero al final nunca llegó hasta este lugar, sino que el batolito haya llegado para la parte sur. ¿Te imaginas toda la inversión que puedes hacer? Entonces, por eso que las empresas mineras son bien delicadas al momento de hacer una investigación para que puedan delimitar bien dónde es la zona de extracción. Y aparte, muy aparte de extraer, las empresas mineras, aunque eso mejor te lo hablo en actividades económicas, creo que con ustedes tenemos eso. Bueno, muy aparte, las empresas mineras tienen la potestad de tener que seguir invirtiendo en todo esto. Pero bueno, son 16 años de inversión, lamentablemente. El SIL, es que, miren, el SIL estaría, bueno, acá no lo han dibujado al SIL, ¿ya? El SIL también se dibuja de manera horizontal, ¿ya? De manera horizontal dentro de este lugar. Entre estratos también se coloca. Y también son estructuras de importancia mineralógica. Es casi como casi como el filón, ¿no? Casi lo mismo tiene el SIL. El stock es como pequeñas protuberancias circulares. El batolito no tiene una forma específica. El batolito no tiene forma, ¿ya? Es amorfo, pero sí tiene una alta concentración mineralógica y esas son las grandes empresas, lamentablemente. Solamente las grandes empresas por el avance tecnológico que tienen. Y si alguno se dedica por ahí a la minería, ya sabrá en su momento cuáles son todas las importancias mineralógicas que tiene. Y en su momento también cuando hablemos de actividades económicas vamos a especificar ello. El stock es, como te dije, una menor instrucción, pero tiene esta forma ovalada, ¿ya? Como si fueran, como dice ahí, cúpulas del batolito. Como si hubiera querido explotar un globito, ¿no? Exacto. Ahí está. SIL y filón son parecidos por su forma horizontal, pero solamente que el filón tiene una forma más curviada en las puntas y el SIL es como que más recto, ya no tiene esa curvatura, pero ambos son horizontales. De acá todos lo tengo que aprender todos, si puedes bacán, si no de manera inmediata, si necesitas solo ser un poco más directo, recuerda al batolito si no puedes olvidarlo nunca, porque batolito lo ves en las actividades económicas, como te digo, extracción de minerales por su alta concentración mineralógica, por eso es importante, ¿ya? Actividad minera relacionada al batolito, por eso no podemos olvidarnos de ello. Y otra que podrías por ahí recordar, porque la CEPRES a Marco le encanta preguntar por esta en sus prácticas, normalmente siempre te pregunta por ello. El acolito, ¿ya? El acolito tiene forma de hongo. Y si por ahí puedes relacionarlo hasta con la música o la canción de... se me fueron los nombres. ¿Te acuerdas de los pitufos? Si por ahí vieron la película, la canción de los pitufos comienza con la, ¿no? La, ya. Viven ellos en una cavidad de un hongo, ya, pues por ahí puedes relacionar. ¿Listo? Sí, aunque parezca gracioso, pero por ahí lo puedes relacionar. Si te parece fácil recordarlo, recuérdalo de esa manera, entonces. Bien, ahí están entonces las dos estructuras que al menos tú tienes que recordar, ¿ya? Al menos. Lo demás, pues, ya segundo, el dique, y ya después lo demás si es que puedes, ahí, ¿no? En segundo nivel de importancia, el dique, porque en primeros niveles de importancia, batolito y la colito, las dos, por la CEPRES a Marcos y el otro por la importancia mineralógica. Nada más. Y bien, chicos, vamos ahora sí a la práctica dirigida. Sí, no me gusta cantar, ya lo saben. Bien, vamos a activar la práctica dirigida. Y para eso necesito que me vayan a confirmar un instante. 131, práctica número 6. Práctica número 6.
ya está activado. Por favor, me confirman si lo pueden visualizar. Listo, perfecto. Entonces nos tomamos nuestro tiempo correspondiente para revisar la práctica dirigida. Cualquier duda, cualquier consulta me lo hacen saber mediante el uso del chat, por favor. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta.